el considerar una breve mirada a aquel que nos brinda la paz. Ese es mi deseo, que lo hagamos en esta tarde. Hoy estaremos viendo a aquel que es nuestro príncipe de paz. Hoy estaremos considerando una palabra que quizás no es algo que utilizamos constantemente, hermanos, pero quiero que la entendamos el día de hoy. Es la palabra suprema. Cuando hablamos de la palabra suprema, estamos hablando de algo precisamente supremo, algo excelso, algo altísimo, algo enorme, que no tiene superior, que es sobre todas las cosas. La suprema paz que viene de nuestro Señor. Hoy estaremos viendo este príncipe de paz y la suprema paz que Él produce en nuestros corazones. Pero antes de que entremos de lleno a este tema acerca de la paz, hermanos, quiero que también consideremos lo siguiente por un momento. En algunas ocasiones, el ser humano tiene dificultad en separar, escuchen bien, lo que es la imagen, lo que es el simbolismo, por lo que es realmente la verdad. El simbolismo, por así decirlo, de la Navidad. Vamos a ver, cuando hablamos de la Navidad, el simbolismo es luces. Lo entendemos así, sabemos que nos estamos acercando al tiempo de Navidad, ya que el simbolismo, las imágenes nos indican, nos apuntan hacia un día específico que es la Navidad. El simbolismo de la Navidad, los pinos, la comida. Eso que nos quede bien claro, ¿verdad? La comida. Hermanos, el simbolismo debe de apuntar siempre a algo. El simbolismo siempre va a apuntar a algo. Por ejemplo, hablemos de algo que quizás no es un tema muy agradable: la muerte. El simbolismo, hermanos, de la muerte es la muerte, hermanos, que no importa cómo la disfracemos. Si la muerte tiene la intención de mostrarnos algo que carece de vida, entonces debemos de dejarlo como lo que es, algo que carece de vida, y no querer adornarlo como algo que tiene vida. El mexicano es muy dado a ello, ¿verdad? Celebrando la muerte, dándole vida a la muerte, tratando de hacer mofarse acerca de algo tan real como lo es la muerte. Con esta imagen en mente, hermanos, quiero que tomemos el bautismo. El bautismo es una poderosa imagen, una representación de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hemos sido bautizados en su muerte, sepultura y resurrección. Hemos sido resucitados en una nueva criatura. Es algo que ocurrió en nuestro corazón y ahora lo estamos expresando externamente. En muchas ocasiones, cuando hablo con personas y les pregunto acerca de su salvación, escucho de ellos decir: yo fui bautizado. No se trata de eso. Una vez más, el bautismo es un simbolismo, es una imagen de algo que ocurrió internamente. ¿Usted ha recibido a Cristo o no? Independientemente si fue bautizado, ¿usted es salvo o no? En muchas ocasiones, hermanos, eso causa confusión y por lo mismo tenemos dificultad de separar lo que es la imagen a lo que es la realidad. En muchas ocasiones también vemos que los judíos utilizaban el simbolismo y ellos tenían dificultad de salir de ahí. Y ahorita vamos a adentrarnos más en este tema, ya que el simbolismo en la cultura hebrea tenía mucho que ver acerca del Mesías venidero, pero ellos tenían dificultad en separar el simbolismo de la realidad. Por ejemplo, el judío celebraba la Pascua, o la sigue celebrando incluso el día de hoy, al comer el cordero con especies amargas. También el simbolismo que se usaba cuando había el sacrificio en el templo, eso era simbolismo, era la imagen de lo que estaba por venir. Incluso el mismo templo era un símbolo de lo que estaba por venir. Les voy a dar un ejemplo más personal. ¿Cuántos de ustedes cuando eran pequeños jugaban al ventríloco? O sea, ¿reconocen que es un ventríloco? Ser un ventríloco es una persona que tiene la capacidad de proyectar su voz
y quizás imitar la voz de alguien y hacerlo de una manera extraordinaria que te confunde a ti si no sabes si está hablando la persona, el monito o lo que sea, ¿verdad? Para darles un buen ejemplo, mis hermanos, yo cuando era pequeño jugaba al ventríloco, hacía como que mis juguetes hablaban y por lo tanto yo los hacía hablar, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, ya no juego de esa manera, ahora yo nomás hablo solo. No es cierto, no es cierto. No es cierto. Lo que hago, mi hermano, yo platico con mi perrito, Toby. Todos conocen a Toby, ustedes han escuchado de él, ¿verdad? Toby, yo le hablo al Toby, el Toby me contesta. Él habla conmigo, tenemos conversaciones y a veces discutimos. Mi hija Noemí, cuando estaba más pequeña, me decía: papi, Toby no habla. Y yo le digo: ¿sí habla? Y luego lo hacía hablar a Toby. Ahora Noemí, que está más grande, ella también platica con el Toby. ¿Qué quiere decir esto, hermano? No sé qué quiere decir, se trata de simbolismo, pero quería sacarlo eso de mi ronco pecho, ¿verdad? El simbolismo, hermano, representa algo que en realidad te está apuntando hacia algo que está por venir, algo nuevo, algo completamente diferente. ¿Saben? Nosotros, hermanos, como creyentes, en muchas ocasiones nos volvemos más complacientes cuando se trata acerca del simbolismo que de la realidad. En ocasiones, incluso en algunas iglesias neotestamentarias, el día de hoy, hermanos, batallan como lo hacían los judíos, tratando de darle más aplicación a algo simbólico que a la verdad, justificándose así a ellos mismos y no haciéndole caso o ser obedientes a Dios. Es muy interesante, hermanos. A veces utilizamos diferentes simbolismos y lo vamos a ir desarrollando en este tema. A través de este pasaje, el cual vamos a ver el día de hoy en las Escrituras, nos daremos cuenta de cómo es que el apóstol Pablo, hermanos, quiere quitar eso, desmantelar esa figura simbólica y llevarlos directamente a la verdad. Todos saben a qué me refiero. Reconocemos que la carta de Efesios, hermanos, la carta de Efesios fue enviada a una iglesia que se encontraba precisamente en Éfeso. Esta es una iglesia como la nuestra, una iglesia gentil formada de personas que no vienen de un trasfondo judío. Por lo mismo, ellos tenían que comprender que había algunas diferencias en la manera de pensar del judío y la manera de pensar del gentil. Observe lo siguiente, vayamos a la lectura de la palabra de Dios en el versículo 12. En el versículo 12 de nuestro texto el día de hoy, en Efesios capítulo 2, versículo 12. Observen la diferencia que el apóstol Pablo hace. Él quiere marcar las diferencias que había entre los judíos y los gentiles. Él lo quería hacer con un propósito. Quería que entendiera bien la diferencia y la necesidad que todos tenemos. En el versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ajenos quiere decir, hermanos, que ellos como nosotros no tenían ningún derecho en la ciudadanía de Israel. En tan solo estos versículos, hermanos, podemos entender la necesidad que tenemos ahora como personas sin Cristo, la necesidad que tenemos de un Salvador. Tanto el gentil como el judío, la persona que se cree muy moral o la que sabe que es inmoral, como también aquella persona que se cree justo a sí mismo, como aquel que sabe que no lo es. Todos están en la misma situación y carecen de una paz verdadera, y únicamente se goza de una paz relativa. Todas las situaciones que se puedan imaginar en el mundo, todas pueden acontecer a cada uno de nosotros. Pero en el mundo sin Cristo no hay paz, tan solo una paz relativa. Note cómo Pablo presenta lo que es la verdad en la verdadera vida, por así decirlo, y la paz para todos aquellos que no tenían absolutamente nada. Tal era el caso de nosotros. Y nos lleva al punto número 1, dice: Él es nuestra paz. El punto número 1 nos dice: Él es nuestra paz. Y veamos en el versículo 14 donde dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Vamos a ser claros: Cristo es nuestra paz. Amén.
Usted puede decir, pastor, eso ya lo sé, está muy relativo, muy fácil de entender eso. Pastor, yo sé que Cristo es paz. Yo sé que lo sabe, pero esa verdad toma un matiz diferente, ponga atención, cuando sabemos que esta es mi paz. Hagamos un ejercicio. ¿Puede decir usted, Jesús es mi paz? Digámoslo todos juntos, Jesús es mi paz. Jesús es mi paz, no solo la paz, sino Jesús es mi paz. ¿Sabe? Es como, por ejemplo, aquí en Las Vegas vemos diferentes tipos de carros. Y yo sé si a algunos de ustedes les gustan los carros, yo sé que sí, ¿verdad? Aquí en Las Vegas me sorprende ver diferentes tipos de modelos. Vemos desde Ferraris a McLarens, a Bentleys y hasta uno que otro Nissan por ahí. Los vemos, ¿verdad? Y uno dice, wow, qué carro. Pero una cosa es verlo y otra cosa es manejarlo. Yo puedo verlos, pero no puedo manejarlos. Puedo decir que Cristo es paz, pero no la tengo. Creo tenerla. ¿Será así? Si Cristo es la paz, es una cosa entender que Cristo es la paz, pero si Cristo es mi paz, es algo completamente diferente. Y eso quiero que lo exploremos y que usted mismo se pregunte y se haga la siguiente pregunta: ¿es Jesús realmente mi paz? ¿Sabe? Ahora Pablo está diciendo, esta no es tan solo puede ser mi paz, no tan solo es la paz de los judíos, es también ahora puede llegar a ser tu paz. Esta carta, como le decía anteriormente, esta carta fue primordialmente escrita a gentiles, así como nosotros. Y por eso es que el apóstol Pablo quería hacer esta distinción. Hablábamos acerca de la distinción entre gentiles y judíos, pero Pablo no lo deja ahí. Él expande aún más, y quiero que lo vea en el versículo 1 y 2 del capítulo 2 de Efesios, donde el apóstol Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muerto en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Continúa en el versículo 12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Último versículo 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En otras palabras, ahora ya somos todos uno en Cristo, y Él ahora llega a ser nuestra paz. En el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sabe? Esto trajo primeramente a las personas que estaban escuchando esto. Hermanos, escucharon esto por primera vez y dijeron, ¿qué es esto? ¿Cómo que los judíos y los gentiles ahora formamos parte de un solo cuerpo? ¿Cómo es eso? ¿Sabe? El Señor es y sigue siendo nuestra paz. Él es la paz entre los hombres. Y aquí había un ejemplo muy palpable, hermanos. Todos entendían plenamente estas palabras al hablar, al mencionar la separación que existía entre judíos y gentiles. Había una separación tremenda entre los gentiles y los judíos. Yo me pongo a pensar, hermanos, es como si nos dijeran por primera vez el día de hoy, la frontera ya no existe de aquí en adelante. De Estados Unidos a México ya no existe la frontera. Imagínense, sería algo que nos dijéramos, ¿what? Eso acaba de pasar. Como que no lo entenderíamos al principio. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo, el Señor vino y quitó la pared intermedia de separación. Esta pared intermedia de separación la quitó, pero no solo la quitó, sino la arrancó desde los mismos cimientos. Ya no existe esa barrera de separación entre los judíos y los gentiles. Esto, mis hermanos, era completamente no se podían imaginar una persona escuchar esto.
Ya que en aquel entonces, hermanos, tenemos que entender y transportarnos en el tiempo, mi hermano, al tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y entendamos esto. En ese tiempo, en el templo, hermanos, existía una separación entre los judíos y los gentiles en la área del templo. Había una muralla de 4 pies y medio aproximadamente que separaba a los gentiles y a los judíos en el templo. No podían los gentiles venir a adorar al Señor, al Dios verdadero. Incluso los judíos, ellos, si fuera posible, hubieran preferido que ni siquiera se acercaran al templo los gentiles, nosotros los gentiles. Esa separación existía, mi hermano. Y quizás usted dice, bueno, pastor, es un poco exagerado. Para que lo podamos poner en el contexto actual, ustedes que han seguido y quizás han visto o han escuchado, por así decirlo, lo que está ocurriendo en el mundial en Qatar en este momento, ¿verdad? Ustedes saben que ellos tienen algunas reglas muy separatistas, ¿entendemos eso? Y las personas supuestamente tienen que cumplir esas reglas. Son reglas que nosotros ni siquiera nos imaginábamos, pero ya existen. Es en el Medio Oriente, no son judíos, pero igual en aquel entonces existía esa separación. Esas reglas que tenían que seguirse al pie de la letra. Era tanto, hermanos, que ellos sabían, los judíos entendían que si un gentil ponía un pie dentro de la área que no le correspondía, eso era una blasfemia para ellos, al punto de que la persona podía perder la vida. Quizás en nuestro tiempo ahorita tenemos dificultad de entender la importancia de lo que vino a hacer el Señor al quitar ese muro de separación. Pero cuando lo entendemos en esa forma, hermano, cuando sabemos que si yo pongo mi pie en este lado, estoy poniendo mi vida de por medio, entendemos que esto es serio. Esto lo escuchan por primera vez de los labios del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, cuando le está diciendo acerca de esta pared de separación que existía. Para que lo vean incluso usted mismo con sus propios ojos, quiero que vaya al capítulo 21 del libro de Hechos. El libro de Hechos, en el capítulo 21, vamos a ver una situación que ocurrió precisamente con el apóstol Pablo y un acompañante que venía precisamente de la iglesia de Éfeso. Observen lo que ocurrió en ese momento, para que podamos entender el contexto de la dificultad de lo que ocurría en el momento cuando una persona se atrevía a pasar a una área que no le correspondía. En Hechos capítulo 21, versículo 27 al 31, vamos a ver una porción de esta historia. El versículo 27 dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Se está refiriendo al apóstol Pablo en ese momento. En ese momento los judíos están diciendo: este Pablo, aquel hombre que está pervirtiendo la ley, está aquí. Y no solo eso, sino que trajo a un acompañante, y este es griego. Versículo 29, porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad, escuchen bien, toda la ciudad, hermanos, se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Esto fue únicamente porque alguien dijo: hay un griego en el templo. La ciudad entera se alborotó. Ahora cerraron el templo y arrastraron a Pablo hacia afuera para querer matarlo. Esto, mis hermanos, la división entre judíos y gentiles estaba tan profundamente establecida, hermanos, que no había manera de tratar de romper esta ley si querías conservar tu vida. ¿Y qué fue lo que Cristo vino a hacer? En Efesios capítulo 2, versículo 15 nos dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Escuchen, hermanos, hagan de cuenta, supongamos que nos encontramos en Qatar, ¿verdad? El día de ayer. Ayer fue cuando jugaron, cuando perdió México, ¿verdad? Cuando perdió México. Ya no vamos a hablar de cosas feas, ¿eh?
Imagínense que de un lado tenemos a los mexicanos y del otro lado tenemos a los argentinos, ¿verdad? Y yo digo, hermano, solo todo está bien, no se preocupen, dense la mano, todo está tranquilo. Yo puedo decir lo que quiera, pero en verdad las cosas no están bien, ¿verdad? No se pueden ver uno al otro porque en ese momento no se quieren, porque está la rivalidad ahí. ¿Entendemos eso? Yo puedo decir lo que quiera, de decirles, ustedes están unidos, no hay problema. Cristo no vino a unir únicamente y decir, ok, judíos, gentiles, vamos a unirnos, dame la mano y mi hermano serás. No, el Señor no vino a hacer eso, sino el Señor vino a formar de judíos y gentiles, de argentinos y mexicanos, de blancos y negros, de rojos y amarillos, azules y de todos los colores, una sola raza, un solo grupo, la iglesia. Ya no existe esa división, ya no existe esa rivalidad. Ya quedó completamente destruido, abolido por el Señor Jesús. Dice el Señor, yo soy el único Señor que realmente puede llegar a ser la paz entre los hombres. ¿Sabe? Él no solo es nuestra paz, sino que también Él hizo la paz. El punto número 2, Él hizo la paz. Esta fue la paz, hermanos, entre los hombres, la que acabamos de ver, pero más importante, la paz entre Dios y los hombres. ¿Sabe? Una cosa que es importante mencionar cuando la palabra hace mención de la ley, de los mandamientos, de las ordenanzas. Notará, hermanos, como en el versículo 15 lo dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas. Hice la paz entre los hombres, dice el Señor, pero no solo entre los hombres, sino entre Dios y los hombres. Al quitar estas ordenanzas o simbolismo que ya no tienen sentido, que lo único que hacían era apuntar hacia la verdad, hacia Cristo. Él no está hablando acerca de los 10 mandamientos, que quede bien claro cuando hablamos de la ley. No estamos hablando de la ley moral de Dios, esa ley que fue establecida en nuestros corazones, que nadie puede abolir. Esa ley fue escrita en nuestro corazón para mostrarnos la necesidad que tenemos de un Dios soberano, de un Salvador. Lo que estoy hablando, la ley escrita, es aquella la ley que apunta hacia nuestro Señor, apunta a aquel que había de venir. Esta ley que se pasaba entre los judíos, la ley ceremonial, la ley de diferentes de observar los días, la ley de no comer esto, no camines así, no hables así. Toda esa ley vino a quitar el Señor. La ley que mandaba de las fiestas, el mantenerse puro para no comer ciertos alimentos y todo ese tipo de rituales, hermanos, el Señor vino a quitarlos completamente, ya que todo eso apuntaba a Cristo. No la ley moral de Dios, que es claramente escrita y está en las Escrituras, sino la ley ceremonial. Cuando me refiero a la ley ceremonial, imagínense todo lo que les acabo de mencionar. Cristo es nuestra paz y lo ha hecho a la forma como Él sabía hacerlo, para formar precisamente de todos nosotros un solo hombre en Cristo. La palabra de Dios, hermanos, dice lo siguiente en Romanos capítulo 10. Búsquelo, por favor. Porque imagínense, quiero que se imagine qué tan radical era esta idea, hermanos. Qué tan radical era la idea de quitar todo esto de en medio. En aquel tiempo, hermanos, imagínense, transpórtese una vez al tiempo del apóstol Pablo, cuando él está diciendo, el Señor ha quitado la ley ceremonial. Ya no es necesario circuncidarse, ya no es necesario hacer esto ni lo otro. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículos 12 al 13. Dice la palabra, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Estas son las verdades que toman en el cuerpo de Cristo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Escuchen bien, hermanos, el mundo de hoy en día, escuchen bien, el mundo de hoy en día reclama igualdad en la sociedad. Todos somos iguales. El hombre puede ser mujer, la mujer puede ser hombre, bla, bla, bla. Reclaman una vez más la igualdad de sociedad.
Pero si la verdad que están buscando, la perfecta verdad que ellos están buscando, hermanos, se encuentra en la persona de Cristo nuestro Señor. Él es el único que nos puede dar igualdad en cualquier aspecto. La sociedad busca, pero únicamente puede ser hallada en la persona de Jesucristo. A veces nos encontramos protestando, no los cristianos, espero que no, que haya igualdad, igualdad de esto, ¿verdad? Y queremos igualdad, bla, 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 bla. Entra por aquí, sale por acá. La igualdad verdadera la encontramos en Cristo. Vemos incluso en estos países árabes, hermanos, como los que estamos viendo actualmente, que estamos siendo expuestos a nivel mundial, lo que está ocurriendo, hermanos, en esa sociedad. Con todo respeto, a la mujer no se le da ni un valor. Aquellas que aquí en Estados Unidos han tomado la libertad del libertinaje y ahora exigen un valor, hermanos, que ellas mismas han impuesto diciendo: es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiera con él. ¿Sabe? Esa igualdad no lo hubieran obtuvido, de ninguna manera la hubieran recibido si no hubiera sido que Cristo murió en la cruz del Calvario para que todos tuviéramos la misma igualdad delante del Señor. Y no me refiero al libertinaje que mata a bebés en el vientre. Llámele como quiera, eso es asesinato. La sociedad busca igualdad. La única forma que la va a obtener es recibiendo a Cristo como su Salvador. En Cristo no hay diferencia de cultura, en Cristo no hay diferencia de etnicidad, en Cristo no hay diferencia de géneros, en Cristo, hermanos, no hay nivel económico, en Cristo no hay diferencia de persona, porque todos somos uno en Cristo. Y saben, no solo que Él es nuestra paz, Él también hizo la paz con nuestro Señor, pero Él también la declaró. Él declaró la paz. El tercer punto, Él declaró la paz. Versículo 17 en adelante. Dice la palabra: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta, mis hermanos, fue el mensaje a los gentiles que estaban lejos, como nosotros, y también los judíos que estaban cerca. Eso es a través de las ordenanzas. Este es el mensaje igual, hermano, que Cristo proclamó. Este es el mensaje que Él predicó a todo aquel que viniera. La palabra aquí que encontramos, anunció, viene de la palabra griega evangelizo, que es anunciar las buenas nuevas. Así como el ángel lo hizo una vez, las nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese fue el anuncio dado por el ángel, hermanos. Aquella paz que solo pertenecía a Dios vino ahora a ser depositada en este mundo por primera vez. Aquella paz que nadie podía obtener, que era una paz relativa, primera vez que vino el Señor a traerla y a depositarla en este mundo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con el hombre. La paz que solo existía en el trono sagrado de nuestro Salvador allá en el cielo, vino a postrarse en un pesebre en el tiempo de la Navidad. El mismo Señor Jesús anunciaba de esa paz en Juan 14, 27, donde nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, dice, ni tenga miedo. De hecho, aún antes de la cruz, el mismo Jesús habló acerca de esa paz. Sabiendo hacia dónde se dirigía, Él dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. El Señor lo recuerda una y otra vez: esta es mi paz, esta es mi paz que les dejo. Espera, ¿sabe? Cuando lea esta porción de la palabra en Juan 16, 33, cuando hablamos acerca de estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Reconozcan lo que dice aquí, hermanos. Estas cosas os he hablado para que en mí, dice el Señor Jesús, en Cristo tengamos paz. ¿Puede decir usted: tengo paz en Jesús? ¿Jesús es mi paz? ¿Realmente? Jesús
es verdaderamente mi paz. Los discípulos escucharon por primera vez esto, dijeron, ok, así como lo estamos escuchando nosotros. Ok, sí, Jesús es mi paz. Y ya, pastor, ya lo dije, contento. ¿Sabe? Los apóstoles demostraron esa paz que realmente decían creer. La demostraron precisamente más adelante en su ministerio, en el capítulo 10 de Hechos, en el versículo 34 al 36. Nos habla la palabra de Dios diciendo lo siguiente: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, dice el versículo 36, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Jesucristo es el Señor de todo. Mi hermano, tenga paz. Se acercan quizás días difíciles, días de recordar a nuestros seres queridos, días de ver la billetera y darnos cuenta de que no la vamos a hacer. Hermanos, tenga paz, pero reconozca que la paz verdadera viene de Cristo y no de cualquier otra cosa que pueda ofrecer el mundo. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta es la verdadera paz. Esta es algo tan difícil de proclamar en aquel entonces, que quizás, por cierto, es difícil de proclamar en el día de hoy. Previamente, si un gentil, hermanos, quería convertirse, por así decirlo, al judaísmo, esto se le llamaba ser un prosélito, una persona que se le daba una lista de cosas que tenía que hacer para poder cumplir las leyes de los judíos. Los judíos le decían qué costumbres tenían que llevar. Los judíos le decían qué comidas tenían que comer. Los judíos le decían qué ritos tenían que hacer para poder hacer de esta persona un prosélito. Pero ahora Cristo estaba diciendo, estoy rechazando esto. Yo no quiero prosélitos. Yo no quiero que le den una lista de cosas que debes o no debes de hacer en la iglesia. ¿Cómo te debes de comportar? ¿Cómo debes vestirte? Por supuesto, hay reglas que tenemos que seguir y están claramente establecidas en la palabra de Dios. Pero en muchas ocasiones, muchas iglesias, hermanos, quieren hacer prosélitos de los creyentes en lugar de discípulos. En lugar de discipular, dan una lista de cosas que se deben y no se deben de hacer. Tenga paz. Celebramos a aquel que nos da la paz. Celebramos a aquel que es la verdad y la vida. Pablo está diciendo, todos somos igual a los pies de la cruz. Todas estas imágenes, tradiciones, ordenanzas, ceremonias, ya no tienen nada que ver, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La Iglesia Bautista Libertad, hermanos, no busca ser prosélitos, busca ser personas verdaderas seguidoras de Cristo, que amen realmente a su Señor. Y la Biblia lo ha dejado las claras instrucciones a seguir para poder llevarlo a cabo. Recuerde, hermanos, el Señor es bueno. Utilice su testimonio para traer a otros a Cristo. Invite, tráigalos a la iglesia. Permita que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Voy a terminar con esto en Efesios 18, en capítulo 2, versículo 18 al 19, donde dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No sé qué tipo de enemistad tenga en su corazón contra otro, especialmente contra otro creyente. Si usted aún todavía no ha hecho las cuentas claras delante de su Señor y aún todavía no demuestra el gozo real de tener a Cristo como su Salvador y tener al Cristo como su Señor que guía su vida, y aún todavía no tiene el gozo porque se le lleva con los brazos cruzados, enojado de estar en la iglesia,
Hermano, considere lo siguiente. Usted aún todavía no ha gozado de la paz verdadera de Cristo. Usted aún todavía sigue con su imagen en lugar de conocer al Dios verdadero. Esa imagen únicamente lo apuntó a la cruz para que usted fuera salvo. Ahora que lo dice ser, compórtese como un cristiano. Hermano, reconozca, hermano, que la verdadera paz viene de Cristo. Sea un discípulo de Cristo y a través de su testimonio ayudará a otros a venir adelante de nuestro Señor. Y recuerde que cada uno de nosotros durante este tiempo y durante el resto del año que está por venir, hermanos, cada uno de nosotros, el Señor nos ha ministrado de la paz y nos ha dicho lo siguiente: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, sino a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje, mi hermano, que debemos de considerar para esta temporada. Si en verdad tiene la paz de Cristo en su corazón. Y si no es así, lo invito para que el día de hoy no se vaya sin antes haberlas hecho las paces con su Dios, con su Creador. Padre, te doy las gracias, Dios eterno, por poder poner delante de nosotros, Señor, la necesidad que tenemos de hacer las cosas bien delante de ti, Señor. Se aproximan tiempos, digamos, difíciles de recordar, Señor, de carga, Señor, tanto espirituales como económicas. Padre, yo te ruego, mi Dios, que por favor nos recuerde, Señor, afianzarnos en la paz verdadera que solo puede venir de Cristo. Te pido, Dios, que por favor nos ayude, Señor, a poner la perspectiva correcta y recordar, Señor, que solo en ti podemos tener esa paz. El mundo da una paz relativa, pero confiad, dice tu palabra: yo he vencido al mundo. Señor, te doy gracias por la fina atención de mis hermanos. Te ruego por aquellos que están aquí en esta tarde, que quizás han escuchado este mensaje por primera vez, o quizás no tienen paz, mi Dios. Yo te ruego, Padre, que por favor bendigas la siguiente oración. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición. Recuerde de seguirnos a través de los medios sociales de Facebook, al igual que nuestra página electrónica de experienceliberty.com. Si se encuentra en la área de Las Vegas, venga, acompáñenos. Estamos localizados en el 6501 al oeste de Lake Mead Boulevard, aquí mismo en Las Vegas, Nevada. Tenemos servicios a la 1:15 los domingos, al igual que estudio bíblico a las 5 de la tarde. También tenemos estudios separados en grupos de conexión los miércoles a las 6:30. Gracias por habernos acompañado. Esperamos verle por aquí muy pronto. Que Dios le bendiga.